Compañeros, tengan muy buenas noches. Qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes. Espero que con el mismo ánimo que iniciamos la semana, que iniciamos nuestras clases, que iniciamos el curso de Derecho Notarial 1, con ese mismo ánimo se encuentren ustedes hoy día viernes. Todos los días de clase les voy a agradecer mucho su presencia en la clase, su presencia en vivo, su presencia con el ánimo de recibir la clase de Derecho Notarial, y especialmente pues los días viernes lo hago con especial aumento de agradecimiento porque sé que es la última clase de la semana, es la última clase que ustedes están recibiendo el día de hoy. Todavía para ustedes, los de la sección C, tienen hoy su segunda clase con el licenciado Giovanni Orellana, y pues sé que para la otra sección también estarán terminando tipo 8, 8 y 10. Por eso mi agradecimiento, compañeros. De manera muy breve quiero hacerles algunos comentarios. Acabo todavía de permitir el ingreso de 3 alumnos más que solicitaron el ingreso al grupo, y entonces desde este momento ya no voy a poder dejar ingresar a nadie más. Hasta terminar la clase vuelvo nuevamente a dejarlos ingresar. Hasta el día de hoy vi nuevamente la cantidad de alumnos, y como el fenómeno siempre me ha ocurrido, ¿verdad? Ya voy por 532 alumnos. La sección de ustedes tiene 254 alumnos y la sección D tiene un total de 278 alumnos. Entonces, compañeros, como sé que el día lunes posiblemente no se conectaron muchos, hoy no voy a ser repetitivo en muchas de las cosas que platiqué. Lo único que quiero presentarme para las personas que no tuvieron o no pudieron realmente conectarse el día lunes con nuestro principio de clase. Mi nombre es Jorge Mario Álvarez Quiroz. No sé si lo dije en esta clase, pero compañeros, aquí está mi dirección de correo electrónico para que ustedes puedan pues hacerme cualquier comentario relacionado con la clase o alguna pregunta. Sé que también tenemos el correo institucional, pero este correo lo tengo exclusivamente para los alumnos que reciben clase conmigo en este semestre. Así que el curso de Derecho Notarial 1 lo iniciamos el lunes. Les dije también, acabo de recibir de la coordinadora de semestre, acabo de recibir el memorándum o el oficio de rectoría, en la cual se nos informa que el día lunes hay asueto por un aniversario más el día domingo que 30, pero por el tema sindical el descanso del día domingo se traslada al día lunes, y por ese motivo pues el lunes no vamos a tener clases. Así que tendremos clases hasta el próximo viernes, pero espero que de manera la secuencia que vamos a llevar con nuestras clases no se va a ver interrumpida. También les comenté a ustedes que gracias, afortunadamente, con los temas de las clases virtuales, pues no vamos a perder clase los días viernes, y yo creo que tenemos bastante tiempo para que podamos platicar acerca de nuestro programa rápidamente. Les mandé, compañeros, a ustedes, si se dieron cuenta, hice una manera de injerto porque los programas no los tenemos en Word, sino que los tenemos en PDF, no podemos hacerles cambios. Por ese motivo, lo único que hice fue alterar el orden de los puntos 1 y 2. El punto número 1 del programa, que es la evolución del notariado, lo trasladé al punto número 2, y el punto número 2 está como punto número 1 del programa. De esa cuenta, el punto número 2 del programa, yo estaré platicándoles algunos aspectos relacionados. Ya les dije que es importante que todo lo que yo diga en clase, que lo que le platique en clase, ustedes lo vayan tomando en cuenta, porque pregunto algunos aspectos relacionados de la clase, de lo que estamos hablando, sobre el tema de la historia del notariado. Les mandé la hoja, o sea, esa hoja es una comprobación de lectura
que ustedes, pues afortunadamente ustedes, los alumnos de antes, los alumnos de clases presenciales no podían tener esa hoja a la mano, ustedes la van a tener, así que si la subrayan, si la leen 1, 2 o 3 veces, muy fácilmente podrán ustedes resolver la pregunta que en cada una de las variantes hago con respecto a este tema de la evolución histórica del notariado. No pregunto fechas y tampoco voy a preguntar nombres, ¿verdad? Preguntaré aspectos como quiénes eran los cabildos, quién fue, por ejemplo, por quién se sustituyó el signo notarial, qué era el signo notarial y algunos aspectos relevantes del ejercicio del notariado. Así que, por favor, desde ya les digo, ese punto número 2 del programa es un punto que es responsabilidad de ustedes el leer su hoja y iré haciendo pues algunas observaciones como ya las vamos a platicar en clase relacionado con estos temas. También entonces el punto número 1 del programa se refiere al derecho notarial y el punto número 1 del programa tiene definición, objeto, contenido y características. Posiblemente hoy pueda ser que les dicte, voy a dictar características, voy a dictar definición. Pero luego tenemos principios propios, las fuentes del derecho notarial, la relación con otras ramas del derecho y los sistemas notariales que vamos a platicar al respecto de los sistemas que existen. Ese es el punto número 1 que el día de hoy lo vamos a iniciar. Les ruego la petición de que lo que les pedí a ustedes, el Código Notariado, su Constitución Política de la República de Guatemala, y ya para el próximo viernes vamos a ir viendo algunos artículos que son importantes que mencionemos al respecto. Quiero entonces iniciar ya el contenido del programa, el contenido programático, comentándoles a ustedes, compañeros, así muy brevemente, y haciendo ese recordatorio nada más, que en nuestra clase la palabra abogado no la vamos a utilizar. Ya el día viernes les voy a decir cuál es el único artículo del Código Notariado que se refiere al abogado, a ese profesional que es totalmente distinto al notario. Nosotros somos notarios, nosotros somos magistrados de la paz, como así se nos dice. Nosotros ya les di algunas características de diferencia el día lunes que comenzamos la clase. Les decía que el abogado es parcial, el notario es imparcial. El abogado definitivamente le gusta la litis, le gusta el pleito, ¿sí? Se va a afanar por la defensa de su cliente, de su defendido. En el tema nuestro de los notarios no, nosotros los notarios somos imparciales, nosotros los notarios vamos en búsqueda de un acuerdo de voluntades, porque cuando veamos las características tengo que explicarles que el notario tiene que actuar única y exclusivamente cuando existe un acuerdo de voluntades. No existiendo acuerdo de voluntades, existiendo desacuerdo de voluntades, no nos corresponde a nosotros trasladar lógicamente los actos o las expresiones de voluntad que las personas quieran que se trasladen a un documento. Entonces, compañeros, recuerdo también que les dije que lo primero que iba a hablar en esta clase del día viernes era un tanto sobre la incongruencia que existe en, digo yo, afortunadamente o desafortunadamente, quieran tomarlo ustedes como la explicación que les voy a dar y ustedes tomen su propia o fórmense ustedes su propio criterio con respecto a lo que vamos a platicar. La incongruencia que creo yo justificó, generó para muchos países de América Latina, porque repito, solo Bolivia y Guatemala somos los únicos países que de manera paralela y simultáneamente llevamos nosotros la carrera de abogado y notario. Tenemos esas dos vestimentas, una de abogado y una de notario. Pero la incongruencia que estoy o que voy a justificarles a ustedes con estos, con dos casos o con dos ejemplos, es lo que precisamente muchos países vieron de que no es correcto, ¿sí? Que tengamos nosotros la posibilidad de ejercer el notariado y también de ejercer la abogacía de manera simultánea, de ser abogado frente a nuestros clientes y de ser notario frente a nuestros clientes por estas incongruencias que pueden suceder. El matrimonio, artículo 78 del Código Notariado, todos sabemos que el matrimonio es la institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, la procreación, el auxilio mutuo. Esa es la institución del matrimonio.
Cuando ustedes celebran un matrimonio, porque la ley y la constitución política de la república se los permite, cuando ustedes como notarios celebran el matrimonio, están actuando entonces con el uso y las facultades que por mandato legal se les ha conferido. Están utilizando ustedes su título de notario. Le están diciendo a las personas que están en su presencia que ustedes, pues lógicamente, comparten la alegría de los contrayentes de que se está celebrando el matrimonio y ustedes están actuando como notarios. De manera imparcial, hay un acuerdo de voluntades. Los contrayentes le están manifestando el acuerdo de voluntades al notario de que quieren celebrar su matrimonio, de que quieren contraer matrimonio, y el notario lo asienta en un acta notarial tal y como lo refiere. Eso ya lo han visto ustedes en la parte sustantiva, en el libro número 1 del Código Civil, donde está lo relativo al matrimonio, el acuerdo de voluntades. Las partes firman esta acta. Pero luego viene para mí, digamos, la discrepancia. Cuando 2 años, 3 años después, yo sí les digo, y voy a hablar algunos temas de ética, algunos temas de honestidad y de mucha responsabilidad para el notario. 2 o 3 años después, cualquiera de ellos, de los contrayentes, lo van a buscar a usted como abogado para que usted inicie el trámite de un divorcio, ya sea ordinario o un divorcio voluntario. Compañeros, yo les comento, a la pareja que yo les celebro su matrimonio, jamás la he divorciado. Nunca me he tomado ni siquiera la molestia de recibirlos para hablar de un tema por separado del divorcio. Por ética, por moral, por honestidad, por principios del fuero interno del notario, creo yo que no sería conveniente que ustedes estuvieran, luego de haber participado en la celebración de la boda de los contrayentes, que ustedes estuvieran participando en una diligencia judicial para la celebración de la audiencia de un divorcio, o lógicamente en audiencias que ustedes tuvieran que llevar o celebrarse dentro de un juicio ordinario. Y luego, compañeros, les digo, uno de los primeros ejemplos de la incongruencia que puede existir. Y luego, la incompatibilidad de ser simultáneo el ejercicio de estos. Y luego viene otro aspecto también moral, otro aspecto, si ustedes quieren, ético también. Me busca don Rigoberto Jiménez a efecto de que yo pues le dé la asesoría conveniente, necesaria, para obtener un préstamo en el Banco de los Trabajadores, en cualquier banco del sistema. Logra obtener todos los requisitos, llena los requisitos, se le da su crédito, y yo como notario escrituro. Yo como notario hago la escritura de mutuo bancario con garantía hipotecaria, hipoteca su bien inmueble y ya tiene su dinero, tiene su crédito, y el señor empieza a hacer los pagos mensuales. Azares del destino, coincidencias de la vida, 3, 4, 5 años después, se le busca a usted como abogado para que sea usted el que inicie el juicio ejecutivo en vía de apremio para obtener la garantía de la hipoteca, y que usted como abogado, después de haber sido cliente suyo como notario, ahora como abogado, usted lo que va a hacer es llevar un juicio en contra de su cliente para quitarle o recogerle su bien inmueble. Esas son, digamos, creo que podría encontrar muchos ejemplos, podría decirles a ustedes, pero creo que con estos dos pueden tomarse o formarse ustedes la idea del por qué todos los países dejaron o prácticamente suspendieron la posibilidad de que el abogado y notario ejerza simultáneamente o de manera paralela su profesión de abogado y notario. Por supuesto, ustedes ya son derechos adquiridos, ustedes ya están iniciándose en el conocimiento, en el estudio de lo que es el ejercicio del notariado. Eso es lo que tengo la obligación de transmitirles a ustedes ahora. Ustedes ya estudiaron ahorita para 3 años de estar estudiando para la abogacía, 2 años para estudiar de notarios, y entonces la obligación mía y la responsabilidad de ustedes es el compromiso de estudiar el notariado, de estudiar a esa institución tan noble que ya vamos a platicar al respecto de el porqué de la existencia de un notario.
Por eso entonces, compañeros, con esos dos ejemplos cierro el tema de la incongruencia que veo del ejercicio de la abogacía con el notariado. No me quiero inclinar por ninguna de las dos, pero lo repito y lo recuerdo lo que dije el día lunes. Me encanta y adoro mi profesión de notario. Soy abogado también, llevo algún par de juicios, pero lo que me encanta es mi profesión de notarios. Creo que elegí esa profesión, elegí irme por ese sendero del ejercicio del notariado, y entonces pues se los dije también el día lunes. Mi compromiso es motivarles a ustedes que les guste el ejercicio del notariado, que les guste el notariado, porque sé que las complicaciones que puede tener el notario posteriormente a su ejercicio de la profesión son totalmente diferentes a la del abogado, ¿verdad? Nosotros, y digo nosotros porque estoy en la clase del ejercicio del notariado, estoy hablándoles como profesor y como notario. Quiero también contarles algo que todos los años lo he hecho y me gusta decírselo siempre. Cuando me paro del lado izquierdo con la pregunta o el comentario de alguno de los compañeros para darles una respuesta, cuando me paro del lado izquierdo, o sea, al lado izquierdo mío, cuando me paro del lado izquierdo les estaré dando respuestas como profesor de derecho notarial, como profesor que estoy obligado a explicarles a ustedes la verdad de lo que es el ejercicio del notariado, lógicamente revestido de la honestidad, revestido de la honradez, revestido de la moralidad y de la ética, ¿sí? Y cuando en algunas circunstancias me ponga del lado derecho, les estaré dando respuestas como notario en el ejercicio de mi profesión, ¿sí? Haciendo la salvedad siempre que las respuestas que daré serán dirigidas en el estricto cumplimiento de la ley y de los requisitos. Jamás me podré yo tomar ni siquiera la molestia de insinuarles a ustedes algo que no esté contemplado en la ley. Que les pueda decir la forma más práctica de abrazar el sistema jurídico, el sistema administrativo de la administración pública, posiblemente se los voy a decir. Una forma de resolver un tema, una forma de resolver algo práctico, pero siempre enmarcado dentro de lo que es la ley y la legislación. Así que algunas veces les diré, compañeros, contestaré como profesor, o compañeros, contestaré como notario en ejercicio. O muchas veces lo hablaré de esa forma. Quiero comentarles entonces, compañeros, el porqué de la existencia de la organización del notariado, el porqué de la existencia del ejercicio del notariado. Pues muy buenas noches a todos, compañeros. Creo que estoy viendo que me están saludando. Buenas noches. Les quiero decir entonces, compañeros, el porqué de esa institución tan noble como es el ejercicio del notariado. Quiero comentarles, compañeros, históricamente hablando, pues todos los actos desde la época remota de la historia, todos los actos que el hombre hacía, tuvo la necesidad lógicamente de conservarlos y también perpetuarlos. ¿Y cómo se conservan y cómo se van a perpetuar? Eso precisamente es el génesis. Esa es, si ustedes quieren, el embrión de la existencia de una escritura que creó al notario y que ahora el notario está creando, el notario elabora, el notario facciona la escritura. Pensemos nosotros, compañeros, en épocas históricas, el ánimo de lucro, el ánimo de lucrar hizo que mucha gente atravesara tierras, atravesara mares con el objeto de vender frutos del intercambio de la mercadería, y entonces ya vieron actividades mercantiles que eran necesarias documentarlas, que eran necesarias conservarlas, que era necesario perpetuarlas. ¿Por qué razón? Porque posiblemente la simple palabra del hombre ya no era suficiente para crear pruebas, para demostrar lo que se había dicho. Pensemos nosotros, compañeros, que en la época histórica había gente dolosa, había gente que incumplía con sus obligaciones, pero si no había nada escrito, si era únicamente la existencia de la palabra de las personas, pues lógicamente no podía hacerse nada. Por ese motivo se creó y se pensó después con el tema de los testigos.
Pero ¿qué sucedía con los testigos? Los testigos de esa relación contractual podrían ser sobornados, se dice en la historia, o también podrían tener una memoria demasiado insignificante que lógicamente no iba a reproducir realmente el contenido de los requisitos o formalidades del contrato, del contrato verbal que se había celebrado entre las partes. Por esa razón se pensó ya en la búsqueda de un personaje, en la búsqueda de una persona que fuera proba, una persona honesta, una persona honrada y ante todo con conocimiento. Porque miren, compañeros, yo siempre lo he dicho y se lo digo con temas de ética y temas de moral. Los notarios de verdad tenemos que tener un equilibrio entre lo que es lo intelectual, el conocimiento profesional, el intelecto que se tenga, pero no dejar por un lado la honestidad y la honradez, la verticalidad que tiene que tener el notario para sus clientes, para con la administración pública. Por eso, compañeros, es importante esa institución del notariado, porque entonces en la época histórica, con la evolución del notariado, lo que vino es a buscarse a una persona que conservara, una persona que protegiera, que perpetuara a través de un documento y que los conservara todas esas pruebas, esos valores probatorios que lógicamente se encuentran dentro de lo que es un documento o una escritura. Van a ver ustedes en la historia del notariado las palabras dentro de lo que es el significado del derecho notarial, o dentro del léxico, mucho léxico del derecho notarial, que es muy importante. Más adelante les voy a mandar un vocabulario de derecho notarial para que ustedes de alguna manera se vayan familiarizando con algunas palabras que utilizamos dentro de lo que es el tema del derecho notarial. Pero les decía... Entonces, ¿qué es importante? Tener a un notario en la época histórica, le llamaban sígrafos, estaban los tabelios, los tabeliones, estaban los escribas sacerdotales, pero la mayoría de estas personas lo que se les buscaba era más que todo por la caligrafía que tenían. Pero lógicamente después se tuvo que ir en búsqueda de alguien que además de ser probo, además de ser honesto, además de ser honrado, tuviera conocimientos para elaborar documentos. Muchos problemas se vieron desde el punto de vista del documento. Estuvo el ladrillo, ¿verdad? El ladrillo. Después también se utilizó el papiro. Se utilizaron otros documentos para poder cristalizar la voluntad de las partes. Y entonces posteriormente vino esa institución, la institución noble del notariado. No puede haber justicia, compañeros, sin pruebas, ¿sí? Pero pruebas luminosas que lógicamente generen y produzcan realmente ese ánimo de una convicción profunda para los jueces. Y qué mejor que lo que nosotros conocemos como escrituras públicas. Qué mejor que lo que ustedes, me imagino que ya lo han platicado, tenemos un punto específico para eso, pero qué mejor que hablemos de lo que es el protocolo. Ahí conservamos, ahí perpetuamos, ahí guardamos, ahí protegemos. Eso, toda la prueba documental que tenemos, esa expresión de las partes, su voluntad, cuando expresan su voluntad y firman el instrumento público, esa manera gráfica de demostrar la aceptación en la escritura pública, pues es innegable, compañeros, que precisamente por eso surgió esa institución tan noble como lo es el notariado. Yo lo he leído en algunos libros y dice que la institución del notariado es un verdadero apostolado. Tenemos que tener conocimiento. ¿Para qué? No solo para brindarle asesoría a nuestros clientes, sino para poder saber trasladar la voluntad de las partes a un documento. Esa es la habilidad que va a tener el notario. Esa es la habilidad que les voy a pedir a ustedes. El saber redactar instrumentos, el saber tener la redacción, ir en la búsqueda de la verdad, de la voluntad de las partes para trasladarlas a ellos. Por eso Joaquín da Costa, un tratadista del derecho notarial, habla con mucha certeza y mucha seguridad al decir metafóricamente que nosotros los notarios somos los arquitectos del instrumento público, porque nosotros lo creamos, nosotros lo elaboramos, recibimos la información y luego vamos a hacer el documento.
Precisamente, compañeros, por ese motivo yo les decía a ustedes que por ese motivo es que el ejercicio del notariado, hablando históricamente, desde donde viene la época históricamente hablando, es la existencia de cómo, yo les decía a ustedes, el embrión, de dónde proviene, es cómo documentar, conservar y perpetuar los actos, las declaraciones de voluntad, porque precisamente hay un tema que se llama el instrumento público, pero el instrumento público, precisamente dentro de la teoría del instrumento público, tenemos, cuando decimos es una prueba preconstituida, es una prueba documental, es una prueba que ya voy a hablarles de ese tema del instrumento público, de algunos artículos que tal vez van a decir es el caballito de batalla del licenciado, pero van a haber artículos que los voy a repetir, no solo del Código Notariado, sino del Código Procesal Civil y Mercantil, porque sinceramente, compañeros, es la necesidad de la sociedad para poder documentar las declaraciones y voluntades dentro de una escritura pública que nos va a servir, que nos va a dar la prueba que nosotros necesitamos. Por eso es llamémosle, esta es la justificación del por qué les pido a ustedes que se motiven con el derecho notarial, que les guste el derecho notarial, que les guste trasladar lo que la parte le dicen a ustedes, trasladarlo hacia un documento. Ese conocimiento de redacción que ustedes tienen que tener, tienen que familiarizarse con las palabras, con el léxico notarial, ¿sí? Hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ¿sí? Testigo civilmente capaz, idóneo, esos temas, ese léxico notarial, lo van a tener que familiarizarse ustedes porque ya van a tener que redactar. Yo les dije, el próximo semestre tendrán que hacer un acta, tendrán que redactar una escritura, tendrán que redactar un acta de legalización de firmas, pero eso es precisamente el inicio de esta clase de derecho notarial. El punto número del programa es precisamente manifestarles a ustedes cuál fue la necesidad de la sociedad de tener un notario. No podemos, digamos, consentir nosotros ni concebir que haya una sociedad que no tenga una institución notarial, que no tenga notarios, porque precisamente, compañeros, en la parte de la sociedad, parte débil de la sociedad, pues mucha gente que no tiene, ya vamos a hablar de esos temas, pero mucha gente podría estar desprotegida si no tiene la asistencia, ¿sí? No tiene una asistencia legal, jurídica, de parte de un notario o de parte del profesional que yo les estoy diciendo a ustedes que a partir de ahora eso les pido. Dejamos entonces, ya ni siquiera le vamos a poner la tacha o le vamos a poner la cruz, no. Ya desde hoy, de una vez, borro la palabra abogado, porque a partir de hoy vamos a hablar única y exclusivamente de el notario. Sin perjuicio de que el otro viernes, que ya tengan su código y les hablen, les voy a decir cuál es el único artículo que se refiere al abogado, y de ahí todo el código notariado se va a referir al ejercicio del notario. Empiezo entonces, compañeros, con la definición de derecho notarial, después de haberles dado una pequeña introducción del porqué de la existencia del notario. ¿Para qué están ustedes estudiando para ser notarios? Regularmente no les van a decir notario. Si ustedes miran aquí, yo les puse notario Jorge Mario Álvarez Quirós, no les puse licenciado, no les puse abogado. Soy notario Jorge Mario Álvarez Quirós, que les estoy motivando a ser ustedes buenos notarios, a que estudien para ser buenos notarios. Por eso, vamos a hablar nosotros muy difícilmente, yo se los dije a ustedes en la primera clase y se los comenté, nos confunden. A nosotros nos dicen que los abogados hacemos tal cosa y realmente es diferente. Pero lo que les quiero decir es que muy pocas veces les van a decir señor notario o mi querido notario o voy a ir con mi notario, muy difícilmente, ¿verdad? Lo que van a decir son dos cosas: o voy con mi licenciado o voy con mi abogado, para que mi abogado me haga mi contrato de arrendamiento, para que mi abogado me ayude y me auxilie de mi acta notarial de probidad o mi acta notarial de declaración jurada. Eso es lo que dicen.
Pero nosotros realmente lo que tenemos que pensar es que nosotros somos notarios. Entonces, lo que común y corrientemente van a ustedes escuchar es licenciado. Licenciado, dame esto, licenciado, dame el otro, licenciado, dame aquí, y está bien, y está correcto. Lo que creo que debemos, desde ya, nosotros, ustedes que son estudiantes de notariado, yo creo que lo que sí desde ya debemos ir desechando es la mala costumbre de que nos digan abogados cuando ejercemos el notariado. ¿Sí? Es la única, digamos, situación que yo les pido a ustedes en que, pues de manera muy cordial y respetuosa, pues que aclaremos que estamos ejerciendo el notariado y no la abogacía. Ese es el único tema en el inicio de nuestra clase. Les digo entonces, nos vamos a referir, yo sí quisiera, aunque sea con 1 minuto y 30 segundos que me tarde, yo sí quisiera, compañeros, dictarles la definición de derecho notarial, porque de ahí tengo que hablar mucho. Solo la definición les voy a dictar y después explico, después ustedes toman sus notas. Creo, compañeros, que con que tomen ustedes con mucha atención mis palabras, escuchen mis palabras, que tomen un poco de notas, que vuelvan a ver el video una tan sola vez y que profundicen en investigar, que esa es mucha responsabilidad de ustedes. Yo quiero que sean buenos notarios y por eso les voy a exigir. Ustedes me tienen que exigir en la clase. Ustedes me tienen que, ya saben que a través del correo o a través de estos mensajes, ustedes me tienen que exigir en la clase. Porque yo el único momento que tengo para exigirles es cuando estoy calificando. Es el único momento. Pero mi exigencia es la necesidad que tengo de inculcarles a ustedes que les guste el notariado, que conozcan el notariado y que sepan para qué van a ser notarios. Entonces, la definición se las dicto, la explico y de ahí pues vamos a hablar de otros aspectos relacionados con esto. Entonces, por favor, ponen el derecho notarial, ¿verdad? Definición. Es el conjunto de normas, principios, instituciones y doctrinas que regulan la función notarial. Aquí la escribí. La función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Mucha atención con lo que les estoy explicando, con lo que les estoy diciendo. Mucha atención. Estos 3 elementos que conforman la definición de derecho notarial es importante que los conozcan. No solamente quedémonos con recitar, con recordar con exactitud y con mucha capacidad de memoria de repetir que el derecho notarial es el conjunto de instituciones, teorías, normas que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Porque si solamente se aprende en esa definición de esa manera, pero desconocemos en qué consiste la función notarial, en qué consiste la organización notarial, en qué consiste la teoría formal del instrumento público, no sabemos qué es el derecho notarial. Mi exigencia con ustedes es que precisamente de esta definición está surgiendo, de esta definición está, para mí, emanando la necesidad de ustedes de conocer el derecho notarial, de saber hacia dónde van, qué es el conocimiento que ustedes pretenden tener de lo que es el derecho notarial. Porque van a encontrar ustedes a otra definición de derecho penal, de derecho laboral, y siempre van a comenzar con el conjunto de instituciones, doctrinas, sí, pero la importancia en el derecho notarial, ¿qué es? Conocer la función notarial, conocer la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Y en ese sentido, en esa misma dirección, entonces no lo voy a dictar, yo solamente dicté ahorita la definición. En ese mismo sentido, lo que voy a hacer es explicarles para que ustedes tengan así
de manera muy general el conocimiento de cada uno de estos elementos que yo necesito que ustedes conozcan. Entonces, si decimos que la definición de derecho notarial es precisamente el conjunto de estos tres elementos, como normas, instituciones, principios, doctrinas que informan el derecho notarial, entonces comencemos con la primera, la función notarial. ¿Qué es la función notarial? Tenemos un tema exclusivo para la función notarial. Es un tema del que vamos a hablar de qué es la función notarial. Pero en términos muy generales, en términos breves, para el conocimiento de ustedes, cuando hablo de la función notarial es el qué hacer del notario. Es poner en funcionamiento, en práctica, su actividad conocedora del derecho notarial. Esa actividad que va a poner él en funcionamiento de poder asesorar, de poder dirigir, de recibir la información, de poder realmente cumplir con la petición de sus clientes, lo que le están pidiendo. Su función notarial es poner en marcha, en funcionamiento, todas las actividades que se generan, esas actividades conexas de la escritura pública, de una escritura que contenga un contrato, de un acta de legalización, de un acta de nombramiento, de un acta de matrimonio. Porque las obligaciones que se generan ustedes la tienen que conocer. Esa función notarial no solamente se va a quedar en tomar una hoja de papel de protocolo, una hoja de papel bond, poner su computadora, escribir, no. Toda la función notarial precisamente es todo el conjunto de actividades que el notario conoce, que el notario sabe para cumplir precisamente con su función notarial. Y es precisamente la elaboración del instrumento, ya lo vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es la función notarial? La actividad que desempeña, que hace el notario, recibe información, asesora, hace sus escrituras, sabe dónde las tiene que llevar para inscribirlas. Todas esas actividades es lo que nosotros le llamamos la función notarial. Y entonces la definición incluye este elemento. ¿Por qué? Porque hay teorías, hay doctrinas, hay principios, hay todo lo relacionado a este tema que vincula precisamente la función notarial con lo que es el derecho notarial. Y luego tenemos la organización notarial. Dentro de la organización notarial es precisamente los notarios debemos cumplir. Porque les decía a ustedes que no podemos concebir una sociedad sin notarios. Pero también es preciso que el notario sea honesto, que el notario sea honrado. Y no hablemos de una honradez precisamente pecuniaria o una honradez que vaya a cometer delitos patrimoniales. Hablemos también de la honradez, hablemos de la honestidad, hablemos de la certeza que va a tener el notario con el cumplimiento de las obligaciones que se generan cuando hace una escritura pública, cuando fácilmente les doy el ejemplo, cuando celebra un matrimonio, su obligación de dar los avisos. Si no da los avisos, dejará en la oscuridad legal ese matrimonio, porque solo se puede probar el matrimonio con certificación del Registro Nacional de las Personas. Pueden demostrar que con un video que el notario le celebró la boda, pueden demostrar con una constancia que el notario celebró la boda, pueden tomarle foto al acta notarial y se celebró la boda, pero si el notario no cumple con las obligaciones que se generan precisamente de eso, pues lógicamente el notario, además de una sanción, lo que está haciendo es perjudicando a la sociedad, perjudicando a las personas que lo buscan y que van en búsqueda de él. La organización notarial entonces lo que persigue es fiscalizar al notario, ¿sí? Así que como ustedes quieren, si quieren pensar, una lupa, ¿verdad? Una lupa que va directamente hacia el notario. ¿Cómo está cumpliendo con su función notarial? ¿Estará cumpliendo la función notarial correctamente? Y entonces hay instituciones que lo que persiguen es fiscalizar al notario. Es el control administrativo del notario que esté cumpliendo con sus obligaciones. Obligaciones desde el orden, lo iremos viendo poco a poco, desde el orden, obligaciones desde el orden administrativo, obligaciones del orden tributario. Nosotros tenemos que cumplir con el pago de impuestos de nuestros clientes. Entonces, la organización notarial tiene al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a través de su Tribunal de Honor,
nos está fiscalizando, nos está controlando y en determinado momento nos estará sancionando porque no estamos cumpliendo nosotros una buena función notarial. También tenemos nosotros los tribunales de justicia, pero los tribunales de justicia ya son órganos que pueden decretar una suspensión para el notario, pero ya es cuando el notario se rebasa los límites y estamos en orden del derecho penal, ¿verdad? Cuando ya se comete un delito, pues lógicamente serán los tribunales de justicia los que, además de controlar, estarán sancionando penalmente al infractor o al que comete un ilícito penal. Y luego también tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que es otra institución, compañeros, que lo que vela es por el fiel cumplimiento de todas las obligaciones que tiene el notario. Ya miraremos nosotros, y aquí en esta habitación que tengo acomodado para no solo dar mis clases, sino que para tener también documentos que me van a servir para mostrárselos, para enseñarles a ustedes. Ya mirarán ustedes que tenemos la obligación de conservar, proteger, guardar, empastar el protocolo, y esas obligaciones que se generan precisamente la Corte Suprema de Justicia nos va a revisar, nos llamará y nos dirá: mire, ¿estará llevando bien usted el protocolo? ¿Estará cumpliendo con sus obligaciones? Aquí aparece que usted celebró un matrimonio. ¿Dónde están los avisos que usted presentó? Aquí dice que usted celebró una compraventa. ¿Dónde están los avisos que envió a matrícula fiscal de que sí cumplió con el cambio o la sustitución del titular de la matrícula? Todos esos aspectos los va a revisar la Corte Suprema de Justicia. Esas tres instituciones que lógicamente sus resoluciones van a ser vinculantes para con el notario, porque lo pueden sancionar, porque le pueden llamar la atención en el caso del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Pero entonces, compañeros, lo que quiero decirles es que la organización notarial es precisamente el fiscalizar, el controlar, digamos, es como un ente controlador o fiscalizador de que el notario está cumpliendo bien su función notarial. Y por último me voy a referir a una institución que acaba de cumplir sus 50 años de existencia, que es una institución, que es una asociación, que es el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, que actualmente vigentes, tal vez soy miembro, y les digo pues con mucha honra y con mucho orgullo, les digo, soy miembro desde el año 1986, que me hice miembro del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Y esa es otra institución que está velando precisamente por la protección, no solo de la formación y de la superación de los notarios, sino que también del ejercicio de la profesión. Es una institución, compañeros, que ustedes me preguntarán, bueno, ¿sus resoluciones van a ser vinculantes? No pueden ser vinculantes. Es una institución de asesoría, es una institución que promueve la formación cultural, la formación jurídica y otro tipo de formaciones para el notario. Y que sin embargo ha sido tan reconocida su labor, ha sido tan reconocido este Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, que dentro de el esquema del registro de la propiedad existe una comisión nacional registral que está integrada por 3 miembros titulares designados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y nombrados por el presidente de la República, 3 miembros suplentes del Colegio de Abogados y Notarios y 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes designados para que sean nombrados por el presidente de la República por el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Hasta ahí ese Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial está demostrando que lo que persigue es la formación, no solamente notarial, porque recuérdense, el vínculo que tiene el ejercicio del notario con el derecho registral es muy grande, exageradamente grande. Por eso es la explicación que les doy con respecto a la organización notarial. Y por último, como otro elemento, bien,
Para Héctor Ramos, estaba viendo una pregunta ahí que creo que es adelantarnos mucho, es el punto número 11 del programa, el último punto, pero Héctor Ramos pregunta que el caso pierde el protocolo por y o qué motivo, ¿afectarían algo las personas implicadas en los escritos o hay una forma para evitar eso? Bien, dos cosas importantes y le agradezco a Héctor Ramos el comentario, porque creo que más que un comentario es una pregunta, su comentario, pero le agradezco el comentario porque él también me está dando la razón. Y lo digo para todos, compañeros, porque lo dije el primer día de clases. Casi todos vienen bien imbuidos del tema procesal penal, del tema de los escritos. Aquí precisamente el compañero dice escritos. Nosotros los notarios no hacemos escritos. Nosotros los notarios hacemos instrumentos públicos. El escrito lo dejamos, o el memorial lo dejamos para el abogado. El escrito lo hace el abogado, el memorial lo hace un abogado, pero correctamente con el comentario del compañero aquí dice que si pierde el protocolo, pues perjudica a las partes. Pues mi respuesta tendría que ser un poquito profunda para dársela, pero voy a hacer lo más breve posible. Si llegara a perder el protocolo, la ley dice reposición, pérdida o deterioro del protocolo, dice cómo podemos nosotros reponer el protocolo. Solo quisiera comentarles así brevemente. Si el protocolo es la colección ordenada de todas las escrituras, ¿sí? Si se perdiera eso, hay manera de reponerlo. Yo lo único que pienso, y le daría la respuesta al compañero así, por eso les decía siendo profundo, es si perdió las dos hojas donde estaba la firma de los otorgantes y eso perdió y no se había dado testimonio, no se había cumplido con obligaciones para el registro, sí se perjudica a las partes. Ahora, si lo que se perdió fue el protocolo y podemos reponerlo, no se perjudica a las partes porque lógicamente, precisamente para eso se puede reponer, ¿sí? Bueno, y por último, compañeros, el último elemento de la definición de derecho notarial es la teoría formal del instrumento público. Y precisamente aquí les decía, nosotros los notarios lo que hacemos son instrumentos públicos. La ley nos permite única y exclusivamente, tenemos esa gran ventaja, esa gran fortuna, de verdad, compañeros, de decir, somos los únicos facultados por la ley para hacer instrumentos públicos. El instrumento público, que son 5, ya los voy a referir más adelante, esos instrumentos públicos única y exclusivamente los puede hacer el profesional denominado notario. El abogado hace los escritos, el abogado hace el memorial, y por eso les decía la otra diferencia, se recuerdan el lunes, el abogado le pone en su auxilio, está auxiliando a su cliente, a su defendido. El notario le pone ante mí, porque en presencia del notario se firma y el notario dice ante mí. Esas dos palabras que lo que conlleva en profundidad es la certeza, la seguridad jurídica, esa presunción de veracidad de que el notario al poner su firma está diciendo ante mí, en mi presencia, firmó don Oscar y doña Carmen. Eso es precisamente la diferencia entonces entre un abogado y un notario. Teoría formal del instrumento público, compañeros. La teoría formal del instrumento público es tan importante, compañeros, ¿por qué razón? Porque yo les dije a ustedes el día lunes, compren su código notariado, que con poca fortuna vamos a encontrar una definición de derecho notarial, una buena, clara y si ustedes quieren, contundente declaración, definición de lo que es notario. No nos dice que es notario. El artículo 1 solo dice, el notario dice podrá autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, pero no nos dice que es un notario. Simplemente dice el notario, ese personaje, esa investidura de fe pública que nos da el artículo 1, solamente se refiere a eso. ¿Por qué? Porque el código notariado, la mayoría, me atrevo a decir en un 90%, la mayoría de sus normas o artículos que se contienen ahí, la mayoría son normas de derecho adjetivo, normas de procedimiento para el notario. ¿Cómo debe hacer una escritura el notario?
cómo debe de cumplir con formalidades en sus hojas de protocolo, cómo hace un acta, una auténtica, cómo hace un acta de legalización. Esos requisitos, esas formalidades, el cumplimiento de saber cómo identificar al compareciente, el cumplimiento de saber cuándo utiliza testigos, el cumplimiento de saber quiénes tienen prohibición para ser testigos, el cumplimiento que tiene el notario de hacer constar que una persona no sabe firmar y entonces va a firmar por él un testigo. Esas formalidades son precisamente lo que estudia, lo que refiere, lo que dice la teoría formal. Es la forma, es el procedimiento, las formalidades, los requisitos mínimos que el notario debe de cumplir. Y ya por eso dentro del contenido de las clases vamos a ir viendo qué formalidades y qué requisitos debe cumplir el notario obligatoriamente para que no haya nulidad o no se vaya a impugnar de nulidad el instrumento público. Por eso es tan importante la teoría formal del instrumento público. Ustedes, compañeros, pregunten. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen la escritura pública, la mayoría de ustedes saben qué es el Archivo General de Protocolos, porque ahí se inscriben los mandatos. Son normas esas. Son normas de derecho sustantivo, dónde se inscribe un mandato, cuánto dura un mandato, cómo se ejerce el mandato, cuándo termina el mandato. Todo esas son normas de derecho sustantivo. Que el notario lo va a cristalizar en el instrumento público es correcto. ¿Y cómo lo va a cristalizar? Cumpliendo con la teoría formal, las formalidades que debe de cumplir el notario. Ustedes saben, una escritura pública, artículo 29 del Código Notariado, lo voy a repetir como 1000 veces en clase. El artículo 29 nos refiere los requisitos que debe cumplir una escritura pública. Y el primero, que lleve número. Y eso la ley lo establece, y esa la ley lo dice, es obligatorio. Entonces tenemos que conocer las formalidades. ¿Y qué dice la teoría formal del instrumento público? Que el notario está obligado no solo a conocerlas, ¿verdad?, sino que a cumplir obligatoriamente todos los requisitos y formalidades que establece la ley. Eso es precisamente lo que se refiere la teoría formal del instrumento público. Dicho esto, compañeros, he terminado entonces con la explicación no solo de la definición de derecho notarial, sino que la explicación de esos tres elementos tan importantes que conforman la definición de derecho notarial. Creo que ya ustedes estarían en este momento ya con su conocimiento y estarían ya listos para poderme decir o explicarme ustedes con sus propias palabras qué es el derecho notarial. Y el derecho notarial no es más que el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la función notarial, la organización notarial y la teoría formal del instrumento público. Y si pudiera preguntarles a ustedes, o ustedes en este mismo momento pudieran darse la respuesta, estoy seguro que ya cualquiera de ustedes se les quedó, ya cualquiera de ustedes podría redactar o podría explicarme qué es la función notarial, qué es la organización notarial y qué es la teoría formal del instrumento público. Porque yo les comento, cuando en algunas ocasiones he examinado exámenes técnicos profesionales, yo siempre pregunto, y tal vez para romper el hielo, pregunto la definición de derecho notarial. ¿Qué es derecho notarial? Y si me la recitan con toda la memoria del caso, pues yo quedo sorprendido. Pero voy a estar más sorprendido cuando me sepan explicar estos tres elementos que conforman la definición. Por eso de la importancia. ¿Por qué hago tanto acento? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto, compañeros? Porque de aquí estamos surgiendo nuestra primera clase, de aquí estamos iniciándonos al conocimiento del derecho notarial. Bien, voy a hablar todavía del objeto. Les comento, compañeros, que si me dijeran a mí cuál es el subtema más pequeño o más breve del programa de derecho notarial, les tendría que decir que este subtema, el objeto del derecho notarial, para mí no solo es el más pequeño, es la respuesta más corta, la respuesta más pequeña que hay para un examen que yo hiciera. Que pregunto, ¿cuál es el objeto del derecho notarial?
Pues la respuesta, y creo que no va a tener mayor explicación porque ya hablé la teoría formal del instrumento público, ya hice un comentario relacionado a lo que el compañero Ramos me parece que había preguntado con respecto a la pérdida del protocolo, ya les había dicho a ustedes. ¿Cuál es el objeto del derecho notarial? Me quedo con lo siguiente, la respuesta. El objeto del derecho notarial, el único objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Ahí. Esa es la respuesta. Y por eso les digo que es tan corta y tan pequeña. La creación del instrumento público. Porque yo me atrevo a decir, aunque sea metafóricamente hablando, me atrevo a decir, nosotros los notarios nacemos, ¿sí? Vivimos y morimos por el objeto del derecho notarial. Vivimos por el instrumento público, ¿sí? Por la creación del instrumento público. Por eso nosotros, les digo, nacemos, vivimos y morimos por el instrumento público, por el objeto del instrumento público, por el objeto del derecho notarial, que es la creación del instrumento público. Por eso, precisamente, decimos, el objeto del derecho notarial es única y exclusivamente la creación del instrumento público. ¿Y por qué me atrevo a decir metafóricamente, nacemos, vivimos y morimos? Bueno, nosotros no nacemos como notarios, nos hacemos notarios. Entonces, cuando digo metafóricamente, digo, nacemos como notarios cuando cumplimos lo que dice el artículo 2 del Código Notariado. Cuando cumplimos esos requisitos, 4 requisitos, 4 formalidades que ustedes dirán, bueno, son 4 formalidades que tengo que cumplir. Pero vaya si no son difíciles, ustedes mismos lo saben. Ya llevan hoy iniciando su 4º año. Ese sacrificio que ustedes han hecho durante dos años de estar llegando a la universidad, posiblemente año y medio, 2 años de estar tomando clases virtuales, pero lógicamente el sacrificio que están haciendo ustedes para cumplir con esos 4 requisitos de ser notarios, pues los felicito. Y es mi obligación, compañeros, les vuelvo a repetir, que les guste el notariado, que les guste ser notarios. Cumplidos los 4 requisitos que dice el artículo 2 del Código Notariado, ustedes ya nacieron para ser notarios. Ahí nacemos para cumplir con el objeto del derecho notarial, para hacer el instrumento público. Y luego vivimos, porque toda la vida profesional, así, vuelvo a repetirlo metafóricamente, toda esa nuestra vida profesional, estamos cumpliendo con la creación del instrumento público. Nosotros creamos el instrumento público, vivimos para crear el instrumento público. Y luego, con la existencia de la finalidad o de la naturaleza de la vida, ¿verdad? La finalidad, el fin del ser humano, que es la muerte, pues también digo yo, nacemos, vivimos y morimos por el instrumento público. ¿Por qué? Porque aún muertos, compañeros, todos los protocolos, que cuando yo fallezca, todos mis protocolos se van a ir al Archivo General de Protocolos. Y aún muerto, cuando necesite una persona ir a tomar a tener una fotocopia de un contrato de arrendamiento de 15 años, de un contrato de plazo de 15 años que yo hice hace 10 años, lo van a ir a buscar al Archivo General de Protocolos. Y aún muerto, compañeros, aún muerto, por eso les digo, nacemos, vivimos y morimos, aún muerto tomarán copia de esa escritura o testimonio de esa escritura y le servirá de prueba dentro de un proceso de desocupación y cobro de rentas atrasadas, qué sé yo. Por eso, compañeros, solo termino con esto ya la clase. Nosotros decimos que el único objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público. Con esto, compañeros, termino. Les agradezco de verdad que estén en clase. Les agradezco a todos los que estén en clase, pues les digo, les vuelvo a repetir, en vivo, ¿verdad? Directo. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros. Les manifiesto que el entusiasmo que manifiesta aquí Yamilet, sí, Yamilet es verdad, Yamilet,
González. Pues la verdad, compañeros, que quiero el entusiasmo que ustedes tengan, ¿verdad? La motivación, ya les dije, tiene que ser mía hacia ustedes. Los quiero motivar, que les guste el derecho notarial, que les guste lo que estemos platicando ahora y por supuesto, ¿verdad? Con los comentarios que ustedes hacen, siempre digo, no dejo de aprender. Muchas gracias, compañeros. Nos miramos de hoy en 8 a esta misma hora. Muchísimas gracias por su atención y los motivo para que estén presentes en vivo. Muchas gracias.